El título de nuestra lección de escuela sabática es La tradición. Se cuenta que había una joven recién casada, quiso lucirse con su esposo al preparar su mejor guiso que conocía. Quiso lucirse con él haciendo la especialidad que había aprendido desde su casa, desde su hogar. Y con mucho amor le hizo un pescado al horno. Cuando regresó el esposo, efectivamente, sí se sorprendió por la cena especial que había preparado. Una comida realmente rica. Sin embargo, el esposo le preguntó, oye, ¿por qué has cocinado este pescado? ¿Por qué lo has cocinado sin cabeza y sin cola? ¿Por qué? A lo que la muchacha, sorprendida, le dijo, no sé. Mi madre siempre cocinó el pescado al horno sin cabeza y sin cola. Así que la muchacha, pues sorprendida por la pregunta que le hacía su esposo, fue con su madre. Él le dijo, madre, explíqueme por favor por qué usted cocina el pescado al horno sin cabeza y sin cola. ¿Por qué? Y la mamá también le respondió, hija, no lo sé. Tu abuelita siempre lo cocinaba así. Ella nos enseñó así. Y entonces, afortunadamente, vivía la abuela y entonces fueron con ella. Y la abuela le dijo, hija, lo que pasa es que cuando tu abuelo y yo nos casamos, en el horno solamente entraba el pescado si le cortábamos la cola y la cabeza. Pero si el horno estaba pequeño, el plato era todavía más pequeño. El plato donde metíamos el pescado era todavía más pequeño que el horno. Así que era fundamental, era indiscutible que teníamos que cortarle la cabeza y la cola. Entonces la joven entendió que el pescado al horno sin cabeza y sin cola tan solo era una tradición que iban arrastrando sin ningún fundamento específico, sino una necesidad. Que no tuviera cabeza y cola era solamente una necesidad. No era parte del secreto de la cocina del pescado al horno, solo era una tradición. El día de hoy nos metemos al tema de la tradición. Jesús, cuando estuvo aquí, también batalló para que los judíos, para que los cristianos de su tiempo, más bien los judíos, lograran hacer a un lado la tradición y que se fueran únicamente a la escritura, que buscaran razones para su fe, pero únicamente en la escritura. Los judíos de su tiempo, los ancianos de su tiempo querían meter a Jesús en sus tradiciones, pero Jesús siempre se mantuvo firme y leal, como lo hemos visto antes, con un escrito está, escuchando la palabra de Dios. Ahora, debemos leer el capítulo 7, versículo 1 al 13 de Marcos. Para optimizar, yo solamente voy a leer el versículo 7 y el versículo 9. Usted puede leerlo todo, o quizás ya lo leyó. Yo solamente voy a usar el versículo 7 y el versículo 9 para ver el problema que enfrentamos, el problema que tenemos cuando usamos la tradición y le damos más poder a la tradición que a la misma escritura. Observemos, por favor, lo que dice la escritura en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 7 y 9. Y dice la escritura dice, pues en vano
me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Voy a explicar lo que significa el versículo 7. Jesús aquí le está diciendo al pueblo, señores, hay un problema cuando nosotros usamos más la tradición que la palabra de Dios. El problema es que la tradición la podemos usar como si fuera un consejo de Dios. La tradición en sí no es mala porque nos ayuda a conservar parte de nuestra historia. El problema es que cuando la tradición se vuelve una ley, y aquí entre los judíos había una ley. ¿Por qué existe este texto? Porque resulta que los discípulos en los versículos 1 y 2 en adelante están comiendo pan con las manos, ¿cómo diríamos? Con las manos sucias. Es decir, no se habían lavado las manos para comer su pan. Y los judíos tenían una tradición que si no se lavaban las manos para comer, no comían. Muchas veces no comían. Ahora, yo a veces me pongo a pensar que si nosotros siguiéramos esa tradición, pues la verdad que no comeríamos realmente, sí, muchas veces. Porque andamos en la calle y vemos algún puesto de comida, no vamos, comemos. Sin embargo, los judíos, su tradición era no comer con las manos sucias. Y ellos entonces le dicen, fíjate, ellos le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición? ¿Por qué? Y Jesús le dice, porque ustedes usan las tradiciones como doctrinas. Ahora hay un problema entonces con respecto a la tradición. ¿Cuál es el problema de la tradición? Que la tradición se puede enseñar como doctrina. La tradición se puede enseñar como doctrina. Allí está el problema. Que la tradición se puede enseñar como doctrina. Pero tiene otro problema más fuerte. Que por seguir una tradición podemos dejar el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Repito, el problema de las tradiciones es que incluso podemos dejar el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Ejemplo, el ejemplo lo encontramos aquí a partir del versículo 9 en adelante. Jesús les dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, hermanos, el problema era que los judíos también tenían otra tradición. Por cierto, el quinto mandamiento, ¿qué dice? El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero los judíos, los maestros, los ancianos tenían una tradición. ¿Cuál era esta tradición? El versículo 10 en adelante, 11, dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Miren el punto aquí. Otra tradición que tenían los ancianos, los maestros, los judíos, es que ellos decían, mira, ¿tu papá cuántos años tiene? No, mi padre tiene 60 años. Ok, ¿tú quieres seguir ayudándolo? Sí, pero yo quiero mejor dar lo que le va a servir a mi padre como ayuda, yo lo quiero dar como ofrenda a Dios. Esa ofrenda que se daba en lugar de ayudar a su padre y a su madre, se llamaba la ofrenda corbán. La ofrenda corbán. Así que, si
Martín decía, fíjate, si Martín decía, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo 10 vacas. Estas 10 vacas son para ayudar a mi padre y a mi madre cuando sean ancianos. Pero él iba con los líderes religiosos y le decían, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero dar a Dios estas 10 vacas que son para mi padre, para la vejez de mis padres. Yo quiero dárselas a Dios. Y el sacerdote le decía, muy bien, nosotros te las recibimos. Y los ancianos le decían, si no puedes ayudar a tu padre y a tu madre después de dar estas 10 vacas, no te preocupes. Con que se la hayas dado a Dios es más que suficiente. Esa era la tradición que tenían los maestros de la ley. Por eso Jesús les dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Si tú quieres dar una ofrenda a Dios, está bien, dala. Pero la ofrenda a Dios no te quita la responsabilidad que tienes con tus padres. Repito, si tú quieres dar una ofrenda para Dios, está bien, pero no te quita la responsabilidad que tienes de ayudar a tu padre y a tu madre. Ese es el punto con el que Jesús luchó, la tradición que se enseña como doctrina de Dios. Mis amados hermanos, la mayor lucha que puede tener el ser humano es precisamente seguir alguna tradición. Y Dios espera que nosotros solo nos dejemos guiar por la palabra de Dios. Ahora, revisemos algunas tradiciones. Yo solo voy a mencionar algunas, no voy a explicar ninguna, pero ¿qué tradiciones pudiera tener nuestra iglesia? ¿Qué tradiciones? Cuando yo les menciono algunas, la primera tradición es que tenemos nosotros como iglesia es que realizamos el culto divino a las 11 de la mañana, más o menos de 11 a 12. Y el programa de escuela sabática de 9 a 11. La tradición es que hacemos el culto de jóvenes, pues de 5 a 7 o de 6 a 7 o de 5 y media a 7, independientemente. Pero ahora yo te pregunto algo. ¿Cuál es el punto? ¿Establecer un horario para hacer los cultos o lo básico, lo importante es dedicar un tiempo para que los jóvenes tengan un momento, un espacio? ¿Cuál es el punto importante? ¿Dejarles tal horario a los jóvenes y tal horario a los adultos? ¿O que ambos, tanto adultos como jóvenes, tengamos un horario especial para Dios? ¿Cuál es el punto importante? Por ejemplo, ¿qué pasaría si este sábado pudiéramos regresar al templo y usted llega a las 9 de la mañana esperando tener el culto divino y resulta que no tiene el culto divino, resulta que tiene la sociedad de jóvenes? ¿Usted qué diría? Ya estamos cayendo en pecado, ya estamos cayendo en herejías, miren los encargados, los ancianos, ¿qué está pasando? Estamos mal, con razón estamos como estamos, la iglesia de Dios está cayendo en apostasía. Lo primero que diríamos. Ahora, ¿qué pasaría si usted va llegando el viernes a la puesta de sol y usted se da cuenta que a esa hora estamos teniendo el culto divino? ¿Qué pasaría? Usted se muere. ¿Y qué vamos? ¿Y ahora qué cosa pretenden estos hermanos? Que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Se das cuenta? El punto principal de los programas que realizamos en sábado tienen que ver con adorar a Dios. Tiene que ver con adorar a Dios. El punto principal de todo lo que hacemos en sábado es adorar a Dios. Es que cada persona encuentre un momento especial para estar a solas con Dios. Otro problema que nosotros tenemos como iglesia, ¿saben cuál es? Es que hemos considerado que la hora más santa es entre las 9 y las 12 del día. La hora más santa del sábado, nosotros como iglesia hemos creído que es entre las 9 y las 12 de la mañana o las 12 del día. Ese es un problema serio que tenemos nosotros. Sin embargo, mis amados hermanos, eso no es así. Por eso es que nosotros hemos pensado que el culto divino no se puede mover.
porque pensamos que la parte más santa del sábado es de 9 a 12. Por eso nuestros hermanos adultos ya no regresan por la tarde. Por eso muchos hermanos ya no regresan a la sociedad de jóvenes, porque piensan que ya cumplieron la parte del sábado. Como la parte del sábado es la más importante, la de 9 a 12, lo demás no importa. Aunque yo no vaya a la recepción de sábado, aunque yo no vaya a la sociedad de jóvenes, no importa. Yo fui a la mejor parte del sábado, y la mejor parte del sábado era el culto divino. Error, error. No es así, no es así. Por eso, mis amados hermanos, en el nombre de Jesucristo te pido que tú y yo decidamos únicamente obedecer la palabra de Dios. Con respecto al sábado, Dios nos dice que lo guardemos de puesta a puesta. Eso significa ir a la puesta de sol en la mañana y también por la tarde. Que Dios nos ayude entonces para únicamente decidir hacer la voluntad de Dios. Acuérdate que el problema de las tradiciones es que las enseñamos como si fueran una doctrina de Dios. Cuidado, cuidado. Sabiduría y prudencia. Sabiduría y prudencia. La tradición en sí misma no es mala. El problema es cuando nosotros le damos más importancia que la misma Biblia nos pudiera estar enseñando. Que Dios te bendiga en este día.